El ser humano lleva toda la vida mirando al mar para comer. Es algo casi ancestral, ¿verdad? Pero seamos sinceros, hoy en día plantarse delante de la pescadería puede ser una locura. Ves tantas opciones, un montón de precios distintos y al final te preguntas, ¿qué estoy comprando de verdad? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hacer precisamente eso. Vamos a descifrar todas esas pistas a veces casi invisibles que marcan la diferencia entre un pescado que está bien y uno que es de verdad excepcional. Pensemos en esto como un viaje, ¿vale? Desde el momento de la captura hasta que llega a la mesa para saber exactamente qué buscar. Y para empezar, por el principio, lo primero es lo primero. Antes de poder juzgar si un pescado es bueno o malo, tenemos que entender qué es exactamente. A ver, a nivel biológico las características son las que todos conocemos. Coge el oxígeno del agua con las branquias, se mueve con sus aletas y su esqueleto, pues, es una espina central de la que salen otras más pequeñas. Fácil, ¿no? Pero la clave de todo, lo que lo hace tan especial y, ojo, tan delicado, es su composición. Nutricionalmente, es que es una auténtica maravilla. Tiene casi un 20% de proteínas, que se digieren facilísimo, ácidos grasos esenciales como el omega 3 y 6 y un montón de vitaminas y minerales. Pero hay que fijarse bien en ese dato, 75% de agua. Ese número es la clave que lo explica todo. Por eso el pescado se estropea muchísimo más rápido que otras carnes si la cadena de frío se rompe. Y ahora que sabemos esto, vamos con el primer factor que va a definir la calidad del pescado. Y esto ocurre mucho antes de que llegue a la tienda. Hablamos del mismísimo momento en que sale del agua. A ver, que un pescado sea una delicia no es algo que venga de serie. Claro que depende de dónde ha vivido y de lo que ha comido, pero por encima de todo depende de cómo ha sido capturado. El método de pesca tiene un impacto de verdad brutal en la textura y en el sabor que tendrá al final. Y aquí está la gran división, el día y la noche. Por un lado están los métodos de anzuelo, como el pincho o el palangre. Son capturas de uno en uno. El pez sufre muy poco estrés, la piel no se daña y sus músculos conservan todo el glucógeno. El resultado, una carne firme y que aguanta fresca más tiempo. Y en el otro extremo están las redes industriales, como el cerco o el arrastre. Eso es literalmente una batalla campal. Imaginaos el pánico, el aplastamiento, los golpes. Y este es el retrato del peor método de todos, el arrastre. El pescado sufre un estrés brutal, se golpea contra todo, contra las rocas, la arena, y es aplastado por toneladas de otros peces. El resultado es simplemente devastador, piel rota, lleno de hematomas y una carne blanda, casi como una pasta. ¿Por qué? Por la cantidad masiva de ácido láctico que genera justo antes de morir. Vale, una vez capturado, empieza la segunda gran batalla, la carrera contrarreloj. El pescado es un producto increíblemente delicado y saber detectar en qué punto de esa carrera se encuentra es sencillamente fundamental. Mirad, cuando el pez está vivo, su carne es limpísima, casi estéril. Pero en el momento en que muere, sus propias enzimas y las bacterias que tienen las vísceras inician un proceso de autodigestión, y es rapidísimo. Esto es lo que hace que pierda color, que la carne se ablande y que al final aparezca ese peligroso olor amoníaco. Y con esto no se juega. Comer pescado en mal estado puede provocar intoxicaciones muy serias. Entonces, ¿cómo nos convertimos en detectives de la frescura? Pues el primer paso es usar los sentidos, la vista y el olfato. Un pescado fresco tiene que oler a mar, a limpio, a algas. Su aspecto debe ser brillante, con reflejos casi metálicos. El cuerpo, importantísimo, tiene que estar rígido, arqueado, una señal que se llama rigor mortis y de la que hablaremos en un momento. Y por último, las escamas deben estar pegadísimas a la piel. Pero si hay una chivata que nunca miente, esa es la cabeza. Primero, la piel. Tiene que tener un color vivo y una especie de mucosidad, pero totalmente transparente. Luego, los ojos. Tienen que estar brillantes, saltones, como si se fueran a salir de la órbita. Y la prueba del algodón, el test definitivo, las branquias. Se levanta el opérculo y tienen que estar de un color rojo o rosa intenso y húmedas. Si se ven marrones, grises o secas, mala señal. Muy mala señal. La confirmación final la tenemos en el cuerpo. El abdomen no puede estar hinchado ni flácido. Si se compra en rodajas, la carne tiene que estar firme, tersa, con el color brillante propio de la especie. Y aquí va un truco de profesional. Si al tocar la carne, ésta se separa con mucha facilidad de la espina central, es que ese pescado lleva ya demasiado tiempo fuera del agua. En uno fresco cuesta muchísimo separarla. Muy bien, ya sabemos identificar un pescado fresco de uno que no lo está. Pero agarraos, porque ahora viene la parte más sorprendente de todas. Un secreto que de hecho va en contra de todo lo que la mayoría de la gente piensa. Y aquí va la pregunta del millón.
¿El pescado sabe mejor justo en el momento en que se saca del agua? Pues la respuesta, por increíble que parezca, es un rotundo no. La clave de todo esto es el famoso rigor mortis, esa rigidez de la que hablábamos antes. Justo después de morir, los músculos del pez se tensan por completo. Pues bien, es durante esta fase, mientras está rígido, cuando ciertos compuestos químicos de su carne empiezan a descomponerse y a transformarse en las moléculas que nos dan todos esos aromas complejos y ese sabor profundo, el umami, que tanto nos gusta. Y aquí está la revelación. El pescado no está en su mejor momento nada más pescarlo, sino justo después de superar esa fase de rigidez. Si se ha conservado perfectamente en hielo, su pico de sabor y textura suele llegar entre el segundo y el tercer día. Es un poco como la buena carne, que necesita un tiempo de reposo, de maduración, para desarrollar todo su potencial. Sabiendo esto, la siguiente pregunta es, ¿se puede controlar este proceso para llevar el pescado a la perfección absoluta? Y la respuesta es que sí. La técnica se llama Ikkejime y viene, como no, de jabón. Es un método de sacrificio que busca controlar toda la bioquímica del pescado con 3 pasos clave: una muerte cerebral instantánea para que no haya estrés, un desangrado completo y la destrucción de la médula espinal para que no haya ni un solo espasmo muscular. ¿Y los beneficios de hacer esto? Son simplemente asombrosos. Se elimina por completo cualquier sabor metálico de la sangre, se desarrolla un sabor umami increíblemente profundo. La textura se vuelve firme pero sedosa, elegantísima. Y lo más increíble, el rigor mortis se retrasa durante días, lo que permite conservar el pescado fresco muchísimo más tiempo. Vamos, es el estándar de oro de la calidad, no hay más. Perfecto, pues ahora vamos a coger todo este conocimiento y a empaquetarlo en una guía práctica, en 3 reglas de oro para la próxima vez que vayamos a la pescadería. Para comprar con total confianza solo hay que recordar 3 pilares. El primero, por supuesto, es aplicar todo lo que hemos visto para comprobar la frescura. El segundo, y esto es muy importante, es pensar en el rendimiento, o sea, cuánta carne nos vamos a comer de verdad de ese pescado entero. Y el tercero, comprar de temporada. Siempre tendrá más calidad y, desde luego, mejor precio. Lo del rendimiento es clave porque a menudo nos engaña. No todo lo que se pesa en la báscula se come. Se paga por la cabeza, las espinas, las vísceras. Si miramos la tabla, vemos que una merluza rinde un 60%, que está muy bien, pero un rodaballo ya baja al 40%. Y luego está el caso extremo del rape. Fijaos en esta cifra, porque es increíble. Solo el 30% de un rape entero es carne neta que se puede comer. El otro 70%, que es sobre todo su gigantesca cabeza, es desperdicio si lo único que buscamos es el filete. Y claro, la consecuencia económica es directa. Esto significa que el precio real del kilo de rape que nos comemos es más del triple de lo que pone en la etiqueta del pescado entero. Hacer este pequeño cálculo mental nos da el poder de saber lo que estamos pagando de verdad. Así que, con toda esta información en la cabeza, la próxima visita a la pescadería será una experiencia completamente distinta. Ya no se trata solo de elegir una especie u otra, sino de ser capaces de leer la historia que cuenta cada pescado, de entender su calidad real y su valor. La pregunta ya no es qué comprar, sino cómo elegir la pieza perfecta.